Bien, buenos días. Me toca a mí intervenir para dar la presentación a la primera intervención en esta jornada y de alguna forma voy a ser continuista con las reflexiones que el magnífico rector de la universidad nos daba anteriormente sobre el calado, la altura científica de los intervinientes en este congreso. Y sin duda yo creo que en este sentido Jean-René Aymes, que es el profesor que va a intervenir ahora, pues está perfectamente en esa línea de no solamente el nivel de este congreso, sino también iniciar este congreso, que creo que es, sin duda, está directamente relacionado. Jean-René Aymes es catedrático emérito de la Universidad París III, Nueva Sorbona, y en general es especialista en historia de la cultura de los siglos XVIII y XIX. También, en ese sentido, una línea amplia, estudios ibéricos y latinoamericanos, pero quizás la línea que específicamente tiene como objeto su presencia en este congreso, hay que definirlo como un gran especialista en el periodo de la Guerra de Independencia y de todo lo referente a los afrancesados, la emigración a Francia y, en el fondo, ese periodo tan convulso como apasionante de un proyecto que pudo ser y no fue en torno a un tipo, a una manera, a una forma de lo que podemos definir como la modernización política y cultural de España. Hablar sobre los trabajos, sobre el bagaje de Jean-René Aymes sería objeto quizás de una, de dos conferencias, incluso de un congreso, porque sus estudios, sus libros, sus trabajos son realmente innumerables en la cuantificación y en la cualificación. Y además, prueba de ello de que es un investigador en el que generaciones de estudiosos, de licenciados, de alumnos se han imbuido en su obra. A pesar de eso, podemos decir que Jean-René Aymes es un autor, es un investigador que sigue todavía en activo, y prueba de ello es que simplemente me voy a remitir a dar la bibliografía de los libros más recientes, tan recientes como los del año presente. Por ejemplo, les hablo, dentro de esos libros recientes, pues de un trabajo publicado en Alianza en 2008, Españoles en París en la época romántica, 1808-1848, en concreto, centrándose en los conceptos que también desarrolla a lo largo del tiempo la literatura del exilio y el concepto del emigrante, el español fuera de España, pero siempre imbuido en esa lucha, en ese concepto político e ideológico. Otro libro también reciente, publicado en siglo XXI, La Guerra de Independencia en España, 1808-1814, donde se centra sobre todo en el concepto del lugar de encuentro de diversos perfiles sociales y culturales. Y en cuanto a obras en colaboración, en conjunto, podemos citar, por ejemplo, la obra publicada en Castalia en el año 2009, La historia de Francia en la literatura española, amenaza o modelo, donde el doctor Aymes se centra en concreto sobre los capítulos específicos de la Revolución Francesa, la ideología, las formas de expresión, y otro en concreto sobre los episodios y los actores, algo que, como saben, entronca perfectamente en uno de los objetivos básicos de este congreso. Y finalmente, ya de recentísima aparición, pues estamos hablando del 2010, un libro publicado por la editorial Marcial Pons sobre París, ciudad de acogida, el exilio español durante los siglos XIX y XX, en el capítulo sobre los afrancesados, que ahora sí, creo que... Pero es libro mío. No, es artículo mío. Bueno, un artículo, sí, un libro... Pero libro no. Bueno, es un artículo. Es un artículo nada más. Un libro conjunto, quería decir. Si quieres. Sobre, como decía, sobre los afrancesados. Pero bueno, prueba de ello es la prolijidad, la capacidad de trabajo que durante muchísimo tiempo el profesor Aymes nos lleva brindando al universo de los especialistas en general y a lo de los que específicamente pues tomamos como objeto de aprendizaje y en la investigación lo que sería este periodo que precisamente en su intervención va a cubrir el profesor Aymes con una intervención titulada Los escritos de los deportados a Francia, 1808-1814, opiniones y vivencias. Tiene la palabra el profesor Aymes. Bueno, primero, gracias por tus palabras demasiado halagüeñas, que constan de un error, entre otros. Por ejemplo, el libro del siglo XXI no es aportación reciente, se trata de, no sé, la sexta o séptima edición de un libro que se publicó ya hace años. Bueno, aparte de esto, de verdad me se ha hecho mucho honor el que abra yo este coloquio. Será por el criterio, supongo, de la edad
seré seguramente el decano, por lo tanto, según este escrito, efectivamente me tocaba abrir el coloquio. Bueno, tú has dado el título, es verdad, yo he puesto mentalidad y opiniones, bueno, da igual esto. Bueno, y voy al tema, diciendo que hay, en cuanto a sus escritos, dos clases de escritos, de los prisioneros de guerra y de los rehenes que fueron deportados a Francia durante la Guerra de la Independencia. Primero hay los escritos que fueron publicados después de la guerra. Y por otra parte hay los escritos que quedaron en su forma manuscrita original. Los primeros los pasaré por alto, porque los tengo estudiados en un libro que lleva años, que es Los españoles en Francia, 1808-1814, la deportación bajo el primer imperio. Esto se publicó en el siglo XXI, ya creo en el 87 en cuanto a edición española. Y en este libro aludo pues a los escritos del Marqués de Labrador, del Duque de Osuna, de José de Palafox, del general Juan Senén de Contreras, del mariscal de campo Gaspar Álvarez Sotomayor, de Pérez de Camino y de Francisco Mayoral. Bueno, los escritos que nos han publicado, pues, que pertenecen a la segunda clase, se hallan dispersos en los archivos militares del castillo de Vincennes y en el Archivo Nacional de París. También se puede suponer que otros muchos se hallan en los archivos provinciales franceses y también algunos que no he manejado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Bien, me ceñiré pues al examen de varias decenas de escritos manuscritos con la intención de dar la palabra a esos deportados que en su mayoría no tienen ninguna ambición literaria, pero cuyos escritos proporcionan testimonios a menudo de mucho interés acerca de las andanzas, de las mentalidades, de las opiniones de sus autores. También, y ha sido otra decisión a priorística, controvertible, no hablaré de dos escritos de mucho interés. Por un lado, las cartas que José de Palafox, durante su detención en el Torreón de Vincennes, mandó al emperador, al nuevo emperador. También no aludiré a las cartas que otro deportado detenido en Vincennes, Javier Mina, también mandó a las autoridades militares para, incluso, esto no sé si se sabe mucho, para ponerse al servicio del régimen imperial. Bien, de esto no hablaré pues, a no ser que me quede algunos minutos al final de la ponencia. Bien, otro nuevo apartado, las distintas clases de firmantes. Me refiero a medio centenar aproximadamente de cartas que proceden de prisioneros de guerra que pertenecían a guarniciones de ciudades sitiadas y conquistadas, o también a prisioneros de guerra apresados en campos de batalla. También aludiré a una serie de militares españoles que se hallaban en Dinamarca a las órdenes del Marqués de la Romana y que por convicción, por opción voluntaria o por cálculo,
o por motivo material, no se evadieron, no huyeron hacia Inglaterra. Estos españoles, centenares españoles, fueron transferidos a Francia, detenidos de manera ilógica porque habían sido fieles, digamos, a su adhesión al régimen. Y veremos cómo muchos de ellos, bueno, algunos de ellos, mandaron cartas al gobierno de París para pedir su puesta en libertad o para ponerse al servicio del ejército imperial. Y hay también, entre los firmantes de esas cartas, hay civiles y hay eclesiásticos que fueron enviados a Francia por algún que otro motivo. Y cuando digo algún que otro, es verdad que ya me enteré de que hubo deportaciones a Francia por motivos que no tenían nada que ver con la política, que tenían que ver con intereses particulares, con ajuste de cuentas, con celos de un marido o de un amante, bueno, o sea, motivos ajenos a la política. Y hay también algunos familiares de cabecillas. Se deportó a Francia a familiares de tal o cual eminente cabecilla. Bien, estos son, por lo tanto, la variedad, digamos, de los firmantes. Por supuesto, estos familiares de cabecilla, por ejemplo, de Esposimina, no han dejado escritos, o porque eran analfabetos, o porque, ¿por qué no imaginar, porque se negaron a dirigirse por escrito a las autoridades francesas. No excluyo que, porque esto se da, que hubiera cartas clandestinas que llegaron a España a escondidas de los policías franceses. Bien, ahora, otro apartado, características externas de esos escritos. Dos clases también. Una, las más numerosas, examinadas por los comandantes de depósitos y de las fortalezas, cuando hay cárceles, van dirigidas a las autoridades. Por tanto, se permite el envío. Otra clase la constituyen las escasas decenas de cartas interceptadas y recogidas por la policía. ¿Cómo lo pueden imaginar? Son las que para mí tienen el mayor interés. Desgraciadamente no son muchas, porque ya se puede imaginar que en esas cartas clandestinas ya asoman sentimientos patrióticos o, bueno, algo sincero, auténtico. Bien, la mayoría de las cartas que examiné son breves, pero hay también algunas pocas excepciones. Por ejemplo, la de un tal monje de Benavente, José Buenaventura Martínez, recluido en el castillo de Lourdes, no lejos de la frontera española, que en julio de 1809 dedica 13 páginas a la aclaración de su pasado. O sea que esto es muy interesante. En esa carta va contando sus antecedentes, su actuación hasta la detención. Es un testimonio, digamos, de vida personal de mucho interés. También hay la carta excepcional de un eclesiástico juramentado, es decir, que se había prestado el juramento de adhesión, fidelidad a José, un tal Cancil, falta el nombre de pila, oriundo de Cartagena de Indias, que expone un plan un poco estrafalario que, si se hubiera puesto en práctica, hubiera permitido a los franceses apoderarse, dice, du nouveau royaume de Grenade. O sea, siendo
sudamericano, ya propone un plan que se pone al servicio, digamos, de Napoleón. Constituye para mí una sorpresa el que la mayoría de las cartas que examiné, dirigidas a las autoridades, estén escritas en francés. Por supuesto, esto facilita la lectura por el destinatario francés. Pero yo me pregunto, ¿pero cómo llegaron a expresarse así en francés? Sin dominar, porque no dominaba el francés. Con lo cual se puede imaginar la mediación de un intérprete y, en algunos casos, seguramente, de algún civil francés que se había prestado, digamos, a ese servicio, haciendo de truchimán para que el español se expresara en un francés legible, inteligible. Pero es verdad que en muchos casos también, muchos no, en algunos casos hay escritos en un francés muy torpe, que tiene que ver, supongo yo, con el aprendizaje ahí, en el terreno ahí, y reciente del francés. Y se trata, esto podría interesar mucho a los lingüistas. Y recuerdo que cuando, esto procede de mi tesis, cuando me acerqué, esto no aparecerá en el texto, cuando me acerqué a ese tema, y en la lectura de tesis, en mi tribuna de tesis había el más eminente, para mí, admirable, profesor Maurice Moyot, el gran especialista, y me ha dicho, Eimes, esto usted lo deja de lado, porque yo no tenía ninguna formación de lingüista, de lexicología, y de verdad esto no aparece en mi libro. Pero me interesaba ver cómo ese español, bueno, había una forma de mistura, un idioma híbrido de fran-español, bueno, para mí muy interesante, el contagio en el terreno. Bien. Bueno, ahora, otro apartado, los destinatarios de esas cartas. La gran mayoría de las cartas admitidas por los comandantes de depósitos o fortalezas van dirigidas al ministro de la guerra, a veces al ministro de la policía, algunas al comandante del depósito, y son excepcionales las cartas dirigidas a Napoleón, muy pocas también las cartas dirigidas al príncipe de Asturias, a Fernando VII, encerrado en el castillo de Valencey, unas pocas dirigidas al príncipe de la Paz Godoy, que a aquellas alturas se encontraba en Marsella, al lado de Carlos IV, y muy pocas dirigidas a los ministros josefinos, si una dirigida sea un consejero de Su Majestad Católica. Bien, me llamó la atención la casi ausencia, por lo menos en el lote que examiné, de cartas dirigidas directamente al rey José. Aunque ya muy recientemente he tenido que manejar de nuevo y me he equivocado diciendo esto, en realidad ya he encontrado algunas cartas dirigidas directamente en francés o en español al mismo rey, cuando se trata, por supuesto, de juramento, de prestación, de adhesión, digamos, de adhesión. En este caso, a veces hay un comentario que manifiesta el homenaje, digamos, personal al rey, llamado intruso por los enemigos. Hay también una carta, sí, eso sí, destinada al mismo Napoleón. La firma el conde Trastamara, conde de Trastamara, está francesando el apellido, dice, je suis fils du comte d'Altamira, y
se dirige directamente a Napoleón diciendo a Sa Majesté Napoleón le Grand, y le pide el permiso, el favor de volver a España. Bien, la ortografía, sí, también tengo que decir, esto no aparece en el texto, que la dificultad de la utilización de esta carta procede de la mala transcripción corriente de los apellidos. Eso es una maldición. Por ejemplo, hay uno que me interesaba mucho, imposible saber si se llama Ramón Pose o Pose, o Pons, o Pos. Y no hablo de los nombres de pila. En la mayoría de los casos, se afrancesa el nombre de pila, digo que no se sabe si es Joaquín o Joaquín. Bueno, es esto, eso realmente es una dificultad. Bien, ahora, otro apartado. Finalidad de las cartas dirigidas a las autoridades. Ahí son peticiones de favores. Una gran variedad de favores solicitados. Bueno, voy ya sobrevolando el texto. En la mayoría de los casos, la petición de permiso de volver a España sencillamente, por tal o cual motivo. Otras, esto lo tendré que hacer una forma de cómputo. En general, de juramentados, d'assermentés. La petición de casarse con una francesa. Ya creo que varias decenas, creo yo. Esto lo estudiaré, porque en la mayoría de los casos se puede entender el motivo. En la mayoría de los casos esto va acompañado con la esperanza o ilusión de beneficiarse de la libertad y de domiciliarse en Francia y de seguir ahí, a veces de conseguir la nacionalidad francesa. Me llama la atención también la condición de las prometidas. Casi todas estas francesas son hijas de familias pobres o viudas. Dicen, quiero casarme con una costurera o también con la viuda de un militar. O sea, es eso. O sea, y muchas veces no es una opción política. En muchos casos, y también lo dicen en las cartas, yo ya he perdido toda mi familia en España. Ya soy huérfano, no tengo ya ningún vínculo con España, están dispuestos a francesarse definitivamente. Hay también otro tipo de favor solicitado cuando se trata de heridos o de enfermos, piden el favor de ir a tomar las aguas, prendre les eaux. Y ahí hay una serie de ciudades a donde quieren ir. Bagnères de Luchon, Bagnères de Bigorre, Aix-les-Bains en los Alpes, bueno, es verdad. En muchos casos, ir a tomar las aguas, no en Alsacia, no sé si hay algo que tomar, pero en general a proximidad de la frontera española. Porque ahí, desde Bagnères hasta la frontera, quedan pocas leguas. Bien. También, muy interesante, aunque no son muchos los casos, cartas en las que se pide un traslado de depósito. Y ahí también variedad de motivos. En muchos casos, dice en francés en general, quiero ir de Nancy a Dijon porque ahí está mi hermano, un compañero. Bien, la reunión. O bien, esto sí interesante, ya por los años 13 por ahí, si me olvidé decir, anunciar, informar, de que
los oficiales juramentados, todos están reunidos en un depósito, único depósito, en el que no hay más que juramentados. Se trata de Chalon-sur-Marne, cerca de Reims, en Champaña. Por lo tanto, hay muchas cartas en las que dice: yo, prisionero en Dijon, estoy dispuesto a prestar juramento y por lo tanto quiero ir a Chalon-sur-Marne y luego para pasarlo mejor que en una fortaleza. Pero en el año 13 hay algunos casos de juramentados de Chalon-sur-Marne que piden retractar su juramento, viendo que va de capa caída la tropa imperial, ya están preparando el cambio de bando. Y luego, no sé si esto, porque esto no aparece en las cartas, esto lo sé, lo digo en forma de digresión. En Chalon-sur-Marne, en realidad, no hay el consenso, no hay la unanimidad que uno podía imaginar. Ahí, en Chalon-sur-Marne, claramente, hay los juramentados sinceros, pero hay también los que han prestado el juramento por cálculo, sabiendo que en Chalon ya dispondrán de mayor libertad y de que si se les admitiera en un ejército español o francés, sobre todo en España, no les costaría ningún trabajo para evadirse. Con lo cual, insisto en esto, no sé si insistir, no hay una perfecta homogeneidad ideológica en el seno de esta población de juramentados de Chalon-sur-Marne. Bien, otra forma de orientación en finalidad. Hay oficiales, sobre todo, no juramentados, que en sus cartas, a veces en español, exigen, protestan, denuncian. Esto supone mucho atrevimiento y mucha firmeza en su denuncian, por ejemplo, la dureza del tratamiento, inmerecido en su opinión. Por ejemplo, un tal Isidoro Uriarte, encerrado en la fortaleza de la Petite Pierre, en la parte noreste de Francia. Y ahí está porque había facilitado la evasión de unos compañeros de Semur. Y denuncia en francés el rigor del castigo que se le ha infligido, con lo cual, gracias a esto, ya tengo un poco un conocimiento de la condición de vida de la Petite Pierre, y dice, lo he puesto en español: el comandante me ha puesto en un cuarto con un centinela en la puerta sin permitirme ninguna comunicación, dejando solo a una criada designada por el comandante para servirme a las horas de las comidas. O sea que no se trata de ningún suplicio, bien, está encerrado, pero hay una criada que le trae la comida como si esto para él fuera algo debido, merecido por su graduación. En Montmédy, me olvidé decir que en Montmédy están agrupados los eclesiásticos españoles deportados, monjes y párrocos. Allí hay un franciscano que se llama Rafael Horry y se ha enfurecido con el comandante, que 2 veces, dice él, le ha castigado injustamente, y le describe así en francés, y les dejaré imaginar algo, no sé. Dice: es un personaje muy duro, incluso se ha permitido golpearme a patadas,
a uno de mis cofrades y le ha dado bofetadas y otras cosas que no puedo contar. Bien. Y este franciscano, en su carta, termina con ese final un poco abrupto, ¿no? Y algo indecoroso. Salud y benedicción. Es su forma de despedirse del destinatario. Bien, luego, otro apartado. Las cartas interceptadas. Bien, son cartas, repito, que mandan a los compañeros en otros depósitos o a sus familiares en España. Y, por supuesto, son en general las que quedan en el archivo, deben ser cartas con contenido inadmisible. Y también hay unas, no sé por qué se han retenido ahí. Por ejemplo, un tal coronel Soto escribe y ya queda el sobre. Esto para mí ha sido una emoción fuerte cuando me tocó abrir una carta que no se había abierto, y leer ahí, acceder casi a una intimidad. Y por ejemplo, este coronel Soto escribe a mi señora María Josefa Ripoll de Soto, coronel del Regimiento de Infantería de América, que está en Palma de Mallorca, y ahí el firmante, y esto escribe en español por supuesto, termina así: encomiéndame a Dios y a la Virgen de los Dolores. Pero también instaba a su mujer para que le mandara dinero, y termina diciendo: por Dios, Pepita, procura ver si me puedes mandar 6.000 reales pronto. Así termina la carta a la esposa. Y un caso excepcional, inesperado, él no pone su graduación, porque Contreras, no sé si él fue muy Contreras, prisionero en Lyon, en el norte de Francia. Y es un caso excepcional. ¿Por qué? Porque en lugar, como otros, de quejarse, de verter lágrimas, escribe a su esposa lo siguiente, en español por supuesto: estoy bien, saludable y más gordo que nunca, con que así no pases cuidado por mí. Mira, caso de un prisionero que está bastante satisfecho de la vida que le ha tocado vivir. Parece increíble esto. A no ser que sea pura ficción, puede ser también, para tranquilizar a la esposa, también se puede imaginar. Bien, pero en general, en las cartas interceptadas, se habla mucho de preparación de evasiones. Se dan ahí, se proporcionan consejos para cómo acceder a tal ciudad, cómo ahí poder contar con la ayuda de un cura. Es esto, están preparando en general la evasión. A veces, y llego a este punto, la resistencia patriótica. ¿En qué consiste la resistencia patriótica? Primero, porque es algo fácil de ver, es la evasión. Ser patriota es intentar evadirse. Por ejemplo, un tal Dolegaray escribe clandestinamente en español a José Pulgar, oficial en Mâcon, en Borgoña. Dice lo siguiente: hace un mes que el amigo Coca tomó las de Villadiego, pues yo he tenido el gusto de recibir cartas suyas. En ella me dice que el día 15 de este mes tuvieron el gusto de llegar con felicidad a donde deseaban después de 45 días de marcha. Véanlo, la marcha hacia la frontera, quizá un poco más allá, duró 40 días. Y es verdad que recuerdo haber visto también en una carta la trayectoria, el itinerario seguido, con las etapas. Sabe que ahí podían
escoger, no, hallar pues, un refugio. Bien, también otra forma de resistencia patriótica es el rechazo del juramento de sumisión. Por ejemplo, es el caso del teniente general de Saint-Marc, es de origen franco-belga, y ha declarado, cito, tener la intención de seguir al servicio del partido por el cual he combatido en España y por el cual me han hecho prisionero. O sea, mantiene esta fidelidad. También, caso del general Pablo Messina, de origen corso, de Córcega. Escribió lo siguiente: he enunciado que llevo 42 años sirviendo en España, que ahí tengo mi mujer y 4 hijos, y, esto es interesante, y mi cambio de opinión expondría a mi familia a las mayores desgracias. De ahí deduzco lo siguiente: cuando un deportado está vacilando, prestar o no el juramento, toma en consideración la situación de su comarca, de su provincia, según esté ocupada o no por los franceses. Porque ya me enteré a través de cartas de juramentados que hubo represalias en contra de los familiares de los juramentados. Los patriotas en España, enterándose de que el deportado se había hecho juramentado, ya lo pagaron la traición, digamos, del familiar. Y esto cuenta mucho. En sitio opuesto, yo diría que cuando un oficial sabe que su tierra está en manos de los patriotas, ya puedo seguir no prestando el juramento. Es eso, hay que tomar en consideración, digamos, el mapa, en cada momento, el mapa de la España ocupada o sin ocupar, para saber cómo funciona este proceso, digamos, de la prestación del juramento. Bien, algo interesante. Un tal Jean Miquelet, bueno, deformación, se tradujo al francés la frase siguiente: se dice que tenemos muchos assermentés, emplea la palabra assermenté, juramentado, assermenté, en este depósito, y que se marcharán el 3 del mes que viene, lo quiera Dios. Ojalá apartaran de nosotros esa peste y dejaran solo a los constantes. Esto es la afirmación de un patriotismo mantenido. Los juramentados para él son traidores, peste. Y la constancia es la constancia, el no prestar el juramento de sumisión a José. También esto muy interesante, esto pasa en Perón, también en el norte de Francia. Ahí claramente en Perón hay lo que llamaría, quizá con exageración, una pequeña guerra civil en el depósito entre los que están dispuestos a prestar el juramento y los que se niegan. Y ahí, leo: quiero sustraerme al maltrato cotidiano que experimentaba yo de parte de los oficiales españoles con quienes estaba obligado a convivir. Consideran como un crimen mi apego a Francia y sobre todo el haber prestado libremente mi juramento al rey José Napoleón. Es eso lo que imaginar. Cuando en un depósito
un oficial ya hace público que está dispuesto a prestar el juramento de sumisión, se suele abrir un conflicto incluso violento. Yo no me atrevería a hablar de una forma de terrorismo, pero por lo menos hay una presión fuerte. Pero esto depende de los depósitos. Es eso, hay que pensar en esto. ¿Cómo decir? La gravedad que supone el prestar el juramento o el negarse a prestarlo. Lo que supone, repito, esto, insultos, malos tratos. Bien, luego, así también, ya estamos en marzo del año 13, en Cahors, en el sureste de Francia, esto es mi tierra, en Cahors. Ahí se da la coincidencia, ahí en la ciudad, de unos juramentados, unos 60 juramentados, quizá iban hacia España de manera regular, con también unos españoles allí, y curiosamente en Cahors nunca hubo depósito, pero lo sé que hubo español. ¿Por qué? Conozco, fíjese, una digresión, un descendiente de un español que ahí estuvo en Cahors, y que sigue viendo, y su tatarabuelo era un español ahí. Y ahí en Cahors se abre una auténtica, bueno, exagerando, soy gascón, una auténtica guerra callejera, no ya guerra callejera, pero ajuste de cuentas, ajuste violento de cuentas entre estos juramentados y los españoles que no habían prestado juramento, y ahí esto a patadas. Eso es lo que hay que imaginar. Bien. Luego, ¿me queda cuánto tiempo? No tengo idea. ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos. Bien. Bueno, iré volando pues. Otro apartado, la sumisión y el colaboracionismo. Ya lo he dicho. Hay la sumisión oficializada, repito, la prestación del juramento de adhesión al gobierno. Y ahí lo que merece estudiarse a fondo y de manera cuantificada, ¿cuáles son? ¿Hay un perfil o no el juramentado? Y es verdad que hay pues unas notas dominantes. Por ejemplo, yo diría, resumiendo esto, que los que en Dinamarca no han huido con la romana hacia Inglaterra y que han sido enseguida y han sido transferidos a Francia, en general ya se van a juramentar, van a ser juramentados, están dispuestos a seguir al servicio de la tropa napoleónica. También he visto cómo en los juramentados hay muchos oficiales, por ejemplo, Garde Vallon, de origen francés o belga, que por su ascendencia francesa ya están dispuestos a quedarse libres en Francia. Muchos. Luego, lo que me da atención es que interviene también un motivo que no tiene que ver con ideología, sino con temperamento. Algunos dicen, yo no aguanto la ociosidad, y por supuesto no aguanto el encierro, la detención. Y algunos dicen, yo que llevo ya años haciendo servicio militar, quiero también coger armas, servir en España o en Francia. Es esto, la solución es eso, presta juramento con la esperanza de seguir en la carrera militar ya iniciada. Bien. Bueno, quizás soy por ayer el final. Yo diría que hay, antes de llegar a la conclusión, quizá no haya conclusión, no hay, o hay pocos casos de exposición
como decir, intelectualizada del afrancesamiento. Esta motivación del afrancesamiento se aparecerá, se plasmará de manera escrita en libros posteriores, en Llorente, en Reynoso sobre todo, pero a nivel de estos afrancesados no veo, pocas veces veo una profundización en el análisis de su adhesión intelectual al nuevo gobierno. Muy pocas veces hablan de José como rey reformador, capaz de aportar reformas benéficas. Es eso. Insistiría en esto, en la pobreza conceptual de este afrancesamiento. Digo, en las cartas, esto aparecerá después, repito en esto, en Reynoso habrá un análisis sumamente sabio, ya matizado, pero en esas cartas, solo hablo de cartas, pocas veces. Termino diciendo que hay también pocas cartas en las que hay una forma de confesión, digamos, sentimental de su desamparo. Terminaré, porque es un caso excepcional, una carta en la que aparece un término que se pondrá de moda dentro de unos decenios, el término melancolía. Solo en un caso he visto salir la palabra melancolía. Hay uno que padece de melancolía, como enfermedad, melancolía. Termino aludiendo sí, es anónimo, un prisionero en Seur. Repito, es algo excepcional lo que será una frase, mi última frase. Mi incansable y triste imaginación me sugiere las más melancólicas ideas. No deja de oprimir más y más mi afligido corazón, que resiste sus tormentos por la divina asistencia que me prodiga el cielo. Esto, repito, es una nota excepcional. Esa forma de introspección y de expresión bastante literaria, elaborada de este sentimiento de melancolía. Nada más, no habrá ninguna conclusión. Nada más. Bien, me corresponde felicitar al profesor Ain por su dinámica de intervención, donde ha sido capaz de hilvanar algo muy difícil, un universo tan variado y tan diferente de testimonios que de forma creo que correcta y magistral nos ha llevado al trasfondo básico de lo que es el Congreso, que no es otro que darnos actas y documentos en torno a ese concepto de la experiencia y la memoria de la Revolución. Creo que podemos tener unos breves minutos antes de dar paso a la siguiente intervención, donde pues va a ser posible que aquellos que tengan alguna pregunta, alguna cuestión que aclarar al profesor Aines. Una duda. Cuando hablaba usted de que había un depósito en Francia donde casi todos eran los juramentados, yo que no llego a comprender si eran juramentados y eran fieles al rey José, ¿cómo estaban presos en Francia? No llego a entender. Se trata de una medida policíaca, porque tiene usted razón, lógicamente. Era la esperanza o ilusión de los juramentados en conseguir el estatuto de hombres libres, pero en realidad no. Se agruparon ahí bajo vigilancia, antes de que se les destinara al ejército. Pero es verdad, usted tiene, lógicamente, creo yo, es verdad. Imagino yo que de manera quizá ingenua, muchos juramentados, esto aparece en cartas, después de haber expresado el juramento, esperaba o la vuelta a España o por lo menos disfrutar de una condición de hombres libres, y no se dio
no se dio. Estuvieron ahí, vigilados, creo que podían salir del depósito, porque es verdad, esto también hay que decirlo, hay un extenso abanico de condiciones. Por ejemplo, el peor rigor ha sido para los deportados eminentes en el Torreón de Vincennes, ahí donde había Palafox en un piso alto. Yo hace poco se rodó una pequeña película, yo intervine ahí, enseñó dónde estaba, era Javier Mina. Bien, o sea, un extremado rigor en Vincennes. También había un depósito, no recuerdo dónde, en el norte de Francia, Lichtenberg, a donde se llevaban los culpables de algún delito o que se habían, peligrosos por su indisciplina. Y había también casos de depósitos en los que los oficiales, sobre todo, podían ya salir por la ciudad y volvían a dormir, pero por el día a veces salían. Y hay también oficiales que no están en ningún depósito, que están, esto no sabría decir en español, assigné a résidence, que tienen la obligación de vivir en una ciudad, y ahí en realidad pueden imaginar había una gran facilidad para relacionarse con vecinos, y ahí hubo casos, esto lo tengo estudiado, de complicidades, incluso de ayuda efectiva por parte de los franceses hostiles al régimen napoleónico. Hubo, esto no se ha de ocultar, hubo centenares de franceses que estaban a tono, que simpatizaban con los españoles y que ayudaron de muchas formas, dándole dinero, comida, transmitiendo las cartas, o bien instalar una forma de red de ayuda a lo largo de Italia hacia. Es eso, la gran variedad. Y me olvido, discúlpeme, también miles de españoles que trabajaban en los llamados batallones de trabajadores. Y ahí, en muchos sectores, en Lorena, en la parte de Nantes, cerca de Bretaña, ahí estos españoles, constituidos en batallones, ya cavaban canales, construían puentes, saneaban pantanos, y me llama la atención de que estos trabajadores no escribían, pero tuvieron una total disciplina, como si se hubieran conformado con su situación, digamos, de asalariado, porque recibían un sueldo, y solo protestaban cuando no llegaba el sueldo. Esa, una conciencia, digamos, de asalariado, digamos. No les echo la culpa, pero es verdad, porque lo pasaban mejor que un depósito. Y además, esto lo sé, también cuando trabajaba el domingo, por ejemplo, ya iban a merodear, se alimentaban ahí, vivían como asalariados, y eran españoles, y no agredidos por la población, no agredidos, hay que ver esto. Sí, los que no apreciaban eran los que estaban en competición para trabajar, que eran competidores para el trabajo manual asalariado, pero nada más. Bien, no sé si he contestado súper. Sí, bien. Bueno, pues si no, 15 minutos, ¿no? Bueno, me dice la organización que después de esta intervención magistral del profesor Jaime vamos a tener un descanso hasta la siguiente intervención, aproximadamente 15 minutos, pero no se retrasen mucho, por favor.